El disparo salió de la nada. 600 soldados franceses marchaban en formación cerrada por un estrecho paso de montaña navarro. Casacas azules, bayonetas pulidas, el ritmo mecánico del mejor ejército profesional que el mundo haya dado jamás. Entonces, un sargento a la cabeza de la columna se desplomó de lado en el camino helado, y el eco del disparo aún resonaba en los acantilados de piedra caliza cuando todos los hombres detrás de él sintieron un vuelco. No había línea enemiga, ningún cañón frente a ellos valle abajo, solo un hombre muerto en el suelo, el silencio resonante de las montañas y la fría oscuridad de noviembre que se cernía rápidamente sobre 600 hombres que, aunque aún no lo sabían, ya estaban acabados. En 8 horas la columna de Napoleón sería destrozada, no por un ejército superior, ni por artillería, ni por una carga de caballería, sino por el terreno, la oscuridad y hombres que habían pasado toda su vida aprendiendo a interpretar ambos. Hombres sin rango, sin uniforme, sin línea de abastecimiento y sin absolutamente nada que perder. Esta es la historia que esos libros de historia condensan en un solo párrafo. Hoy la vivimos, desde ambos lados de la cordillera. Pero para entender lo que ocurrió en aquella carretera de noviembre de 1811, hay que entender lo que ocurrió 3 años antes, el 2 de mayo de 1808, en las calles de Madrid. Esa mañana, soldados franceses intentaron escoltar al hijo pequeño del rey Carlos IV a Bayona. Se congregó una multitud. Alguien gritó que estaban robando al niño. En cuestión de minutos, las calles de Madrid estallaron en una atmósfera que ninguna doctrina militar europea tenía aún. Los herreros blandían martillos, los sacerdotes desenvainaban cuchillos, las mujeres arrojaban agua hirviendo desde los balcones a los soldados franceses que estaban abajo. La caballería de Murat los abatió a todos por la tarde y ejecutó a cientos más en los campos de Moncloa al amanecer. El pintor Francisco de Goya observaba desde su ventana. Más tarde lo plasmaría en una serie de grabados, Los desastres de la guerra, que siguen siendo, 2 siglos después, la documentación más honesta de cómo fue realmente esta guerra. Sus pinturas no muestran heroísmo. Muestran lo que le sucede a los seres humanos cuando un ejército de ocupación decide que el terror es una estrategia de gobierno. Por eso hombres como Miguel lucharon como lo hicieron, no por ideología, no por imperio, por algo mucho más antiguo y poderoso que cualquiera de los dos. Se llamaba Miguel de Aguirre, tenía 23 años, pastor de Sangüesa, en las estribaciones pirenaicas de Navarra, donde las montañas se amontonan como gigantes dormidos y un hombre que crece cuidando rebaños aprende cada sendero de cabras, cada curso de agua estacional, cada collado escondido en la cresta antes de aprender a leer. Su padre había sido pastor, su abuelo antes que él. Miguel conocía esta tierra como un pez conoce el agua. Los franceses llegaron a Sangüesa en el invierno de 1909. No vinieron a luchar, vinieron a requisar. La palabra francesa cortés por tomar. Primero los depósitos de grano, luego el ganado. Luego en la tercera semana quemaron el molino porque alguien del pueblo había albergado a un irregular español durante una sola noche. El padre de Miguel no tuvo nada que ver. Murió ese invierno, como la mitad del pueblo cuando llegó el frío y no había nada que comer. Esto está documentado. El coronel de caballería francés Albert de Roca, quien sirvió 6 años en España, escribió sobre ello en sus memorias. Las medidas violentas, lejos de reprimir a los habitantes, solo agudizaron su odio. Escuadrones, batallones enteros fueron aniquilados por los campesinos en una sola noche. No lo escribió con desprecio, lo escribió como un hombre que intentaba comprender algo que no podía vencer. Miguel tenía una hermana llamada Catalina. Tenía 16 años. En la primavera de 1910, tras una operación de represalia francesa en un pueblo a 12 kilómetros de Sangüesa, donde se habían llevado a mujeres y no todas habían regresado, Miguel trasladó a Catalina a la casa de un primo en los Pastos Altos, un refugio de piedra por encima del límite de la nieve al que los soldados franceses a caballo no podían llegar. La mañana que la dejó allí, ella le dio un trozo de hilo rojo que llevaba en el bolsillo y no dijo nada. Se lo ató a la muñeca izquierda. Aún lo llevaba puesto la noche de la columna. No se unió a la partida para ser un héroe.
Se unió porque ya no quedaba nada de la vida en la que había nacido y porque un hombre llamado Francisco había pasado por Sangüesa en el verano de 1910 y dijo algo que se le clavó en el pecho como una astilla y no salía. Francisco tenía 41 años, un ex sargento que había sobrevivido a la catástrofe de la batalla de Ocaña en noviembre de 1909, donde 50.000 soldados españoles enfrentaron a 33.000 soldados franceses, perdieron 4.000 muertos y 14.000 capturados en una sola tarde, y quedaron destrozados como fuerza militar convencional para siempre. Francisco había presenciado esa batalla y comprendió la lección con fría claridad. Dijo: «No podemos vencerlos de pie, así que los venceremos acostados». El ejército francés que ocupaba España era, desde un punto de vista racional, imbatible en combate abierto. Napoleón había destrozado Austria en Austerlitz, había destruido Prusia en una sola tarde en Jena. Su infantería combinaba velocidad, disciplina y táctica versátil que ningún ejército europeo había igualado. Despreciaban a los españoles. El propio de Roca escribió: «Los españoles eran un pueblo religioso y guerrero, pero no militar». Ese desprecio, esa suposición de que los campesinos con rifles de caza no representaban una amenaza militar real, se convertiría en el instrumento de su destrucción, porque el desprecio vuelve descuidado a un ejército, y los ejércitos descuidados dejan de vigilar las cordilleras. Los primeros meses de Miguel en la partida fueron humillantes. Falló tan estrepitosamente su primer disparo que el rebote casi le arranca la oreja al hombre que estaba a su lado. Se quedó paralizado la primera vez que una patrulla de caballería francesa se acercó a menos de 200 metros de su posición. Falló, como Francisco escribió más tarde en su diario de campaña, al menos una docena de tareas básicas antes de ser útil. Pero Francisco no lo despidió. Francisco había aprendido algo sobre la guerra de guerrillas que ninguna academia militar de Europa enseñaba en 1810. El soldado más valioso en una banda partisana no es el mejor tirador, es el hombre que conoce el terreno. Y Miguel conocía esta tierra mejor que nadie. El punto de inflexión llegó una noche de febrero de 1811. Una partida francesa de forrajeo había localizado el refugio de Catalina. No Catalina específicamente, sino el pueblo cercano, que quemaron. Miguel se enteró 3 días después por un mensajero. Caminó solo hasta las ruinas humeantes, se detuvo entre las cenizas donde había estado el refugio de piedra y se dio cuenta de que lo único que impedía que ocurriera lo mismo con la ubicación real de Catalina era que los franceses aún no sabían exactamente dónde estaba. Y la razón por la que no lo sabían era porque el conocimiento de Miguel de las rutas de pastoreo en altura, senderos que había recorrido desde la infancia, senderos que no aparecían en ningún mapa francés, la mantenía oculta. Su conocimiento específico, íntimo, irreemplazable de esta tierra, era el muro que separaba a su hermana de lo que les había sucedido a esas otras mujeres. Esa noche regresó caminando al campamento y le pidió a Francisco que le asignara la misión de reconocimiento más peligrosa que tenía. Francisco se lo dio. 3 semanas antes de la noche de la columna, Miguel recorrió, solo, con ropa de pastor, los 40 kilómetros del camino que los franceses usaban para transportar suministros entre su guarnición y el siguiente punto fuerte. Durante 2 días se alojó con familias de agricultores que lo alimentaron y le contaron todo. Regresó con una visión completa. La composición de la columna, aproximadamente 600 soldados de infantería y 40 de caballería que llevaban suministros y un cofre para la nómina. Su hora de partida, el punto donde la escolta de caballería solía separarse de la columna para acompañar a un segundo convoy. Y, lo más crítico, 2 tramos específicos del camino donde el terreno no era lo que parecía en los mapas. La arma que usaba la partida no era exótica. La mayoría de los hombres portaban mosquetes Brown Bess, el ánima lisa militar estándar, con una precisión de unos 75 metros en manos expertas, con un tiempo de recarga de 30 segundos para un soldado entrenado y de 60 a 90 segundos para un soldado irregular.
Rodrigo, el combatiente de mayor rango de Francisco, un antiguo arriero de barba canosa que había estado en las montañas desde 1808, también llevaba un fusil Baker, uno de los varios que habían llegado a través de un contacto de suministro británico que operaba desde Lisboa. El alcance efectivo del Baker era de 200 metros. En terreno montañoso, desde una posición de tiro a 40 metros sobre la carretera, podía alcanzar objetos a los que un mosquete ni siquiera podía acercarse. Rodrigo había matado a un mensajero francés a 160 metros la primavera anterior. Los franceses nunca encontraron el cuerpo. Una noche, una semana antes de la columna, Rodrigo se sentó con Miguel al borde del pastizal alto y observaron el camino del valle en silencio. Después de un largo rato, Rodrigo dijo: ¿Quieres saber el secreto? No les temen a las balas. Les da miedo no saber de dónde vienen. No los matamos con plomo, los matamos con incertidumbre. Encendió su pipa y añadió: controla tu miedo y podrás fabricar el de ellos. Lo anotó. Había empezado a llevar su propio diario, cosido en el forro de su abrigo. El plan que trazó Francisco constaba de 5 fases, y describirlo hoy es describir algo que los teóricos militares dedicarían los 2 siglos en codificar. En 1811 fue esencialmente la invención de lo que el siglo XX llamaría guerra no lineal: interrumpir la capacidad de decisión del enemigo en lugar de destruir su fuerza física. Los franceses tenían un nombre para su respuesta de contraguerrilla: columnas móviles. Columnas volantes, unidades ligeras y rápidas diseñadas específicamente para perseguir a bandas partisanas. Rara vez funcionaban. El comandante Honoré Ryle, quien dirigió operaciones contra insurgencia en el norte de España, escribió a sus superiores: la verdadera dificultad no fue chocar con la guerrilla, sino encontrarla. Esa frustración, esa invisibilidad exasperante, no fue casualidad. Fue producto de la meticulosa planificación de Francisco, ejecutada por hombres que conocían el terreno. Fase 1. Un bloqueo de carreteras de árboles talados 20 kilómetros más adelante, colocado la noche anterior, asegurando que cualquier jinete francés que avanzara sería retrasado o interceptado. Fase 2. Intercepción del mensajero. 2 hombres en una zanja detrás de una alcantarilla tomarían al explorador avanzado de la columna antes de que pudiera regresar con un reporte de carretera. Fase 3. Un primer golpe contundente a la caballería de retaguardia. Una descarga, luego retirada. Diseñada no para causar bajas masivas, sino para hacer que la columna se volviera hacia atrás y se congelara. Fase 4. La trampa del terreno en sí. Un tramo de 4 kilómetros donde la ladera derecha descendía a un barranco cuya pared más alejada cubría perfectamente el camino a distancia de mosquete, accesible solo a través de una escalada trepada que Miguel había cartografiado personalmente. Fase 5. La noche. El regalo final de Francisco. La oscuridad que hizo que las formaciones más disciplinadas de Napoleón simplemente dejaran de ser formaciones. También hubo un momento privado. La mañana de la operación, que el diario de Francisco registra brevemente. Encontró a Miguel al amanecer sentado con la espalda apoyada en una roca, dando vueltas al hilo rojo de su muñeca entre los dedos. Francisco se sentó a su lado. No le preguntó por el hilo. Solo dijo: la columna no encontrará lo que busca hoy. Tampoco encontrará la montaña de Catalina. Te lo prometo. Miguel lo miró. Asintió una vez. Luego tomó su mosquete y caminó hacia su posición. La columna apareció a tiempo. 612 soldados, 41 jinetes, 12 carros de provisiones. Entre ellos, el soldado Jean-Louis Fontaine, de 19 años, de Lyon, que había escrito a su madre una carta 3 días antes de partir, preguntándole si la siembra de primavera había ido bien y si su hermano menor había empezado la escuela. Esa carta fue encontrada en las ruinas de los registros de la guarnición 2 años después, todavía sin enviar. No tenía idea de lo que eran las montañas que lo rodeaban. No tenía idea de que la misma geografía que había moldeado a cada hombre que se preparaba para destruir su columna no tenía equivalente en ninguna parte de Francia, y que el entrenamiento de su ejército, brillante, minucioso, probado en batalla,
Lo había preparado para todo menos para esto. Eso no es su culpa. Eso es tragedia. Eso es lo que hace la guerra cuando cruza una cordillera. El equipo de Miguel llegó a su posición en la pared del barranco 40 minutos antes que la columna, escalando casi en silencio. Miguel a la cabeza. Y Tomás, un joven agricultor con 6 semanas en la banda y aterrorizado por las alturas, paralizado en una cornisa de 60 pies sobre un precipicio de 18 metros, Miguel regresó. Tomó la mano de Tomás y la apoyó en una grieta de caliza que sabía que aguantaría, y lo miró hasta que Tomás asintió. Entonces subieron. Cuando llegó la señal, un solo disparo de mosquete desde la retaguardia, Miguel se levantó de detrás de su roca, a 90 metros del camino, y disparó al caballo que iba delante. El caballo se desplomó. La columna se detuvo. Los exploradores que flanqueaban se apresuraron hacia la ladera izquierda, pero los disparos venían de la derecha, del lado del barranco, el lado que parecía intransitable. 2 exploradores impactaron en la ladera, el resto se apiñaron contra la ladera. Y esto es algo que ningún manual de entrenamiento francés había abordado. En este terreno, en estos resonantes canales de caliza, una descarga de la derecha suena como si viniera desde la izquierda. Un disparo desde abajo suena como si viniera desde arriba. El entorno acústico de un barranco de montaña es un arma en sí mismo, y los guerrilleros, que se habían criado en él, entendían su gramática a la perfección. El olor a pólvora negra se elevaba en el aire frío, penetrante y acre, contrastando con el olor a pino y caliza de las montañas. Debajo de Miguel, la columna se apiñaba, los carros se atascaban, los hombres se apiñaban a su alrededor sin ninguna protección a ambos lados, camino abierto, acantilado a la derecha, pendiente pronunciada a la izquierda. La caballería francesa no podía operar en ese terreno. 2 caballos ya estaban con las patas rotas en el pedregal suelto por los jinetes aterrorizados que intentaban empujarlos colina arriba. Un regimiento de los mejores de Napoleón se había convertido, en 15 minutos, en un blanco fijo en una galería de tiros cuyas paredes no podían escalar. Piensen en lo que era esto. Francisco no tenía línea de suministro, ni cañones, ni caballería propia. Contaba con hombres que conocían una montaña específica mejor que ningún otro ser humano vivo y había diseñado una operación que utilizaba ese conocimiento como principal arma ofensiva. Esta es la versión de 1811 de un fundador de un startup que no puede igualar los recursos de un gigante y entonces cambia las reglas por completo. Mientras que la doctrina militar francesa asumía que el terreno era el telón de fondo de la batalla, Francisco había comprendido algo que Karl von Clausewitz plasmaría por escrito en Sobre la guerra. El terreno es el ejército, cuando los hombres adecuados saben cómo utilizarlo. A media tarde, la columna había recorrido menos de 1 kilómetro en 4 horas. 41 muertos o heridos confirmados. Carros inmovilizados. Caballería neutralizada. Los grupos de flanqueo que Francisco había visto subir la ladera izquierda seguían intentando localizar a los tiradores que se habían desplazado 100 metros por la pared del barranco 2 veces desde la última descarga. El comandante Honore Relé, al revisar los informes posteriores a operaciones como esta, escribiría con frustración: frecuentemente caíamos en emboscadas y no podíamos evitarlas porque no podíamos ver el territorio por el que atravesábamos. El país era el enemigo. El país siempre lo había sido. Los franceses simplemente se habían negado a creerlo. Aquí es donde te detienes. Miguel, Tomás, Francisco, Rodrigo. Olvidarás estos nombres si pasas de largo. Pero si no le das a me gusta ahora mismo, el algoritmo de YouTube decide que esta historia no vale la pena mostrarla a nadie más. Estos hombres no recibieron medallas, ni pensión, ni funeral de Estado. Napoleón recibió todo eso. Los hombres que derrotaron a su ejército en las montañas tuvieron 2 líneas en una nota a pie de página, como mucho. 3 botones. Eso es menos de lo que Tomás tenía en esa cornisa. Un me gusta es un saludo a los guerreros que la historia ha borrado. Suscríbete para que la próxima historia enterrada te llegue primero. Comenta guerrilla abajo. No hace falta explicación. Sabrán lo que significa. Luego llegó la oscuridad. Noviembre en las estribaciones pirenaicas mata la luz temprano. A las 5 de la tarde ya era de noche cerrada. Y en esa oscuridad, el ejército francés dejó de ser un ejército. Esto no es una metáfora.
Es el proceso mecánico específico y documentado por el cual la guerra de guerrillas nocturna en terreno montañoso fragmenta una unidad militar convencional y derroca lo describió desde dentro. Los soldados heridos, enfermos o fatigados que permanecían tras las columnas francesas eran asesinados de inmediato. Cada victoria solo producía un nuevo conflicto. Los ejércitos franceses se consumían, por falta de descanso, en constantes fatigas, vigilias nocturnas y ansiedades. Las bandas de Francisco empleaban una táctica que relatos contemporáneos, de múltiples fuentes de la Guerra de la Independencia, documentan con diferentes nombres. El uso de voces en la oscuridad para dar órdenes falsas. No fue inventada solo por Francisco. Registros de varias bandas guerrilleras de Navarra y Castilla la describen. Pequeños grupos de 2 o 3 hombres se acercaban lo suficiente para ser oídos, lo suficientemente lejos para ser invisibles y gritaban en francés aproximado a las confundidas compañías de retaguardia. «Tercera compañía, retírense al norte. Tercera compañía, retírense al norte». Las voces se movían, las órdenes se contradecían. Algunos soldados lo siguieron. Decenas de hombres de las compañías de retaguardia, incapaces de ver a sus oficiales en la oscuridad, avanzaron hacia las voces fantasmales, hacia el norte, adentrándose en las montañas, lejos del camino, en terreno desconocido, sin comida ni agua. Los hombres de Francisco lo seguían a distancia, emitiendo sonidos ocasionales, asegurándose de adentrarse en las colinas hasta el amanecer. No era necesario matar a todos los hombres, era necesario que dejaran de ser un ejército. A medianoche, lo que quedaba de la columna se había detenido y formado un círculo defensivo en la oscuridad. El oficial al mando ordenó un recuento. De 612 soldados, aproximadamente 340 estaban presentes. El resto, unos 40 confirmados muertos o gravemente heridos, 60 dispersos por la ladera en grupos confusos, más de 100 simplemente, no existe un término militar para esto, disueltos. Algunos fueron capturados los días siguientes, otros fueron encontrados vagando, desarmados, a 12 kilómetros de la carretera. Algunos no pudieron ser localizados. Un coronel francés, en un informe posterior a la acción que aún se conserva en el archivo militar de Vincennes, escribió 4 palabras que encierran una filosofía táctica. No fuimos derrotados, fuimos disueltos. La batalla de Arlaván, que tuvo lugar ese mismo año en la misma región, produjo cifras aún más dramáticas. Francisco Espoz y Mina tendió una emboscada a un convoy francés escoltado por 1.600 soldados, capturó 150 carros de suministro y liberó a más de 1.000 prisioneros británicos, portugueses y españoles en un solo combate. 1.600 soldados franceses, desbandados y dispersos, por hombres que los franceses todavía clasificaban oficialmente como bandidos y no soldados. El reglamento de partidas y cuadrillas, el decreto oficial español del 28 de diciembre de 1808, ya había cambiado eso. Fue la primera vez en la historia moderna europea que un Estado legitimó oficialmente la guerra irregular, autorizando las partidas como un instrumento reconocido de defensa nacional. Otorgó a Miguel y Francisco una identidad legal que los franceses se negaron a reconocer. Esa negativa le costó a Francia 200.000 hombres. Esta es la cifra que el propio general francés Bigard presentó en su testimonio posguerra. Las guerrillas causaron más bajas a los ejércitos franceses que todas las tropas regulares durante toda la guerra en España. Se ha comprobado que asesinaban a 100 de nuestros hombres diariamente. 100 al día, todos los días durante 6 años. Las cifras indican que 200.000 soldados franceses murieron a manos de hombres que 3 años antes habían sido agricultores, pastores, sacerdotes y estudiantes. Para 1811, las listas de la guerrilla contabilizaban 38.520 combatientes, organizados en 22 bandas. Esos eran solo los que la administración francesa pudo contabilizar. Napoleón tenía 325.000 soldados en España ese año. Solo 1 de cada 4 podía emplearse ofensivamente contra Wellington. Los otros 3 de cada 4 fueron consumidos por completo por las guerrillas, escoltando convoyes, persiguiendo sombras, garnicionando ciudades en un país que los odiaba. El propio Wellington escribió en un despacho: los franceses no podían controlar ni siquiera 1 centímetro de España más allá del alcance del mosquete de un soldado. Los guerrilleros habían hecho casi imposible que un ejército se comunicara con otro. Un mensaje tardaba en promedio 4 meses en viajar de un comandante francés en España a París y viceversa. Porque las guerrillas interceptaban todos los correos. Porque los caminos no eran caminos franceses.
Los caminos pertenecían a Francisco, a Miguel y a las otras 340 bandas que nunca llegaron a los libros de historia. Napoleón lo llamó el asunto que me mató. No Waterloo, no Rusia, España, las montañas, los campesinos, los hombres sin nombre. A la mañana siguiente de la disolución de la columna, la luz grisácea regresó al valle y los soldados franceses dispersos regresaron al camino con barro en sus uniformes y una nueva expresión en los ojos. Miguel observaba desde la cresta. Comía pan frío, se daba vueltas al hilo rojo de la muñeca y observaba. Había visto esa expresión antes. No era rabia. La rabia es lo que sienten los hombres cuando creen que aún pueden ganar. Esto era algo diferente. Este fue el comienzo de comprender que las matemáticas aquí eran distintas a las matemáticas para las que habían sido entrenados. Que sus bosquetes, su disciplina y sus magníficos abrigos azules no eran la herramienta adecuada para este terreno específico. Observó hasta que lo que quedaba de la columna comenzó a retirarse hacia la guarnición. Entonces se levantó, tomó su mosquete y regresó al campamento. Francisco ya estaba abriendo su diario en una nueva página. Rodrigo limpiaba su fusil Baker junto al fuego, metódico, sin prisa. Tomás dormía apoyado en una roca con la boca entreabierta. En 3 semanas habría otra columna. Siempre había otra columna. Miguel se sentó y sacó su pequeño diario del forro del abrigo. Se dirigió a la entrada que había hecho la noche anterior a la operación. Una sola línea, escrita a la luz de una fogata en los altos pastos sobre el valle dormido. Ellos son dueños de la carretera. Nosotros somos dueños de todo lo demás. Lo leyó una vez. Luego cerró el diario y observó el fuego. Lo que ocurrió 3 meses después de esa noche es el capítulo más extraordinario de toda esta guerra. Los franceses decidieron que cazar guerrillas individuales no funcionaba y lanzaron la mayor operación de contrainsurgencia en la historia de la campaña peninsular. Enviaron 11.000 soldados, 11.000, a las montañas del centro de España para capturar o matar a un solo hombre. Su nombre era Juan Martín Díez. Sus hombres lo llamaban el Empecinado. Era un campesino de Castrillo de Duero, que había fundado su guerrilla después de que un soldado francés agrediera a una mujer local, que había pasado 3 años superando a los mejores comandantes de contrainsurgencia de Napoleón, y que nunca había sido capturado. Lo que esos 11.000 soldados franceses encontraron en esas montañas, y lo que perdieron allí, es la historia que contaré en el próximo video. Suscríbete, activa la campanita. Esta historia solo está disponible para suscriptores. Comenta la parte 2 a continuación. 1000 comentarios y estará disponible la próxima semana. El empecinado esperó en la montaña 3 años. Puede esperar una semana más. La pregunta es si puedes tú.